Dios quiere hacer. Entonces, como parte de esa enseñanza que dimos acá sobre unos hombres que se llamaban los hijos de Isaacar, que eran 200 en total, que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Y nosotros también queremos conocer qué es la iglesia a través de unas imágenes que el apóstol Pablo nos ha presentado, recordando lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que la iglesia no pertenece a determinada persona o a una denominación tal, sino que la iglesia pertenece a Jesucristo y Él se ha comprometido a edificarla, y Él pagó un precio por esa iglesia, y el precio que pagó fue su propia vida. Entonces, a veces nosotros coloquialmente decimos mi iglesia, ¿cierto? O sea, pero tenemos el entendimiento que realmente estamos queriendo decir que es la iglesia donde vamos, la iglesia donde participamos, pero la iglesia pertenece a Jesucristo. La iglesia donde se reúne en cualquier lugar y en cualquier época pertenece a Jesucristo, y el plan y la intención de Jesucristo es edificarla y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero sí hemos visto a través de la historia que ha habido mucho ataque hacia la iglesia. Satanás, a través de la historia, se ha planeado destruir a la iglesia, y la manera de destruir a la iglesia es hacer creer a la iglesia que es algo que no es, y cambiar su razón, su visión y su misión, y pensar que la iglesia llega a ser una organización y no un organismo vivo que está compuesto de personas. Entonces empezamos a ver el domingo pasado 3 imágenes, pero nada más vimos 2 imágenes, y vamos a orar y luego vamos a leer la tercera imagen que quedó pendiente, que es sobre el texto, pero vamos a hacer un repaso breve de las otras imágenes para entrar de lleno en el asunto. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú tienes bien definido qué es la iglesia, a quién pertenece y cuál es su visión y misión en este mundo. Señor, gracias por darnos a nosotros el privilegio de ser tu pueblo. Señor, ahora somos nación santa, somos pueblo adquirido por ti para anunciar las virtudes, esas virtudes tuyas, ya que tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Aquí estamos ávidos, Señor, de conocer qué es lo que dicen las Escrituras referente a la iglesia. Gracias por el apóstol Pablo, por esa capacidad que tú le diste a él de poder, a través de estas imágenes, ayudarnos a entender los propósitos para los cuales tú tienes la iglesia aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Recordé que entonces Alexandra nos va a ayudar a ir pasando aquí. Primero, la que vimos allá era sobre el cultivo de Dios, la iglesia como una figura tomada de la agricultura. La segunda, una figura tomada de la arquitectura y la ingeniería. La iglesia como un edificio de Dios. Y la que vamos a ver hoy, que está basada en 1 Corintios 3, 16 y 17, tiene que ver la iglesia como templo de Dios. Entonces, vamos a hacer un breve repaso, porque estas imágenes son traídas desde el contexto de la agricultura y la arquitectura, y yo le agregué la ingeniería y la construcción. Esa es la primera. La segunda, un poquito atrás,
La segunda y la tercera están relacionadas, pero son diferentes. Edificio de Dios y templo de Dios son parecidos, pero son diferentes. Las tres imágenes se enfatiza cada una de las tres personas de la Trinidad. En el campo, en la iglesia como campo cultivo de Dios, tiene a Dios como el que da el crecimiento. O sea, el Padre es el labrador. En el edificio de Dios, la iglesia tiene a Jesucristo como su fundamento. Entonces, miren, en una el Padre, en otra el Hijo, y en la tercera el templo, como templo de Dios, tiene el Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La reflexión que hacíamos la vez pasada es que había en Corinto una batalla cultural y que se había trasladado del ámbito externo al seno de la iglesia, donde por aspectos de la tendencia de trasladar esos patrones del mundo, de trasladarlos a la iglesia. Y en la medida como se mide, por ejemplo, en el mundo a veces se miden las personas por la ropa que tienen, por la universidad donde ha estudiado, por el carro la clase de carro que tiene, el barrio donde vive, y entonces se clasifican así las personas. Entonces las personas llegan a tener valor no por lo que son en sí mismos, sino por lo que tienen y dónde viven. Entonces, a veces los patrones culturales fácilmente se pueden trasladar a la iglesia. Entonces se puede hacer acepción de personas que tiene más, se le da un trato especial y se sienta en determinados lugares y se le da cierta preferencia. Entonces, esos patrones del mundo fácilmente se pueden trasladar a la iglesia. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. ¿Qué es lo que estaba pasando en Corinto? Dijimos la vez pasada que el mejor predicador es el más elocuente. Y el más elocuente es el más sabio. Entonces, si yo quiero ser sabio, yo tengo que ser seguidor de ese predicador. Por eso uno dijeron, Pablo estudió a los pies de Gamaliel, que era la mejor universidad en esa época. Entonces, si yo sigo a Pablo, que él es un sabio, yo soy sabio. Otros decían, no, yo a Apolo tiene un fervor, ese no habla como Pablo. Pablo es todo calladito, todo ahí pura doctrina y pura argumentos y toda cuestión. En cambio, Apolo es fogaje puro. Ese sí enciende la congregación. Entonces yo soy de Apolo. Y otros decían, no, yo soy de Pedro, porque Pedro, en lo que se le viene a la mente, él lo dice, no anda con pelo en la boca. Ese sí es un verdadero discípulo de Jesucristo, ese sí es claro. Claro que cuando le toca correr, corre, pero yo soy seguidor de Pedro. Entonces se formaron en la iglesia bandos. Entonces, pero específicamente en Corintios trata de Apolos y de Pablo. Ellos contribuyeron al desarrollo de la iglesia, pero los méritos no eran de ninguno de los dos, sino de quién, de Dios. ¿Cómo lo describió? ¿Cómo vimos la vez pasada? ¿Cómo describía Pablo a los creyentes y a los líderes de la iglesia? Lo describía como servidores, colaboradores de Dios. O sea, que simplemente eran instrumentos en las manos de Dios, pero que realmente tanto el que planta y riega son una cosa, o son uno, es decir, se complementan. Y hablamos de todo, hablamos la vez pasada de lo que es el proceso de la agricultura. Eso tiene que haber un trabajo complementario, un trabajo en equipo, tanto el que siembra como el que va y riega, como el que está pendiente allá de podarle la ramita. O sea, ese trabajo debe ser complementario. Forman un solo equipo y no están para competir entre ellos.
En el liderazgo de la iglesia, en cualquier iglesia, Dios ha dotado a la iglesia de diferentes dones para la edificación del cuerpo. Y así como los miembros de un cuerpo no tienen todos la misma función. El ojo no tiene la misma función que el dedo gordo del pie. No tiene la misma función que las manos. O sea, cada miembro en el cuerpo tiene una función diferente. Pero en el cuerpo, ¿qué hacen? Se complementan, trabajan en equipo. ¿Qué tal la cabeza diciendo que ella es más importante que lo demás, que esto por acá, que sin la cabeza nadie puede? Yo no he visto una cabeza sola por ahí andando. O sea, la cabeza necesita de los pies, necesita de todo el cuerpo. O sea, entonces hay un trabajo de complementación. Forman un solo equipo. Entonces, Pablo está combatiendo ese error que hay ahí entre los corintios, de que cada uno piensa de que es más importante que los demás, y que entonces si yo sigo el que es más importante, entonces yo soy sabio y también estoy en una escala mayor que la de los demás. Entonces, vimos también que Dios es el que da el crecimiento, pero que Dios también da la recompensa. ¿Y se acuerdan cómo vendrá de acuerdo al trabajo realizado? La sobreedificación. Y que tenemos que tener cuidado cómo edificamos. ¿Se acuerdan que menciona oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca? O sea, yo estaba mirando en esta semana que uno podía decir, los tres primeros son sólidos. O sea, el oro, la plata y las piedras preciosas son sólidos. La madera, el heno y la paja no son tan resistentes. Por eso cuando viene el fuego, hay la particularidad que los primeros tres pueden sufrir cierto daño, pero eso lo purifica. Por ejemplo, el oro, cuando lo pasan por el fuego, en vez de dañarlo y acabarlo, lo que hace es purificarlo. En el campo real de la construcción se requiere de todas maneras todos esos elementos, porque por ejemplo el heno se considera, o sea, la paja se considera, el heno de la paja se considera que es un refuerzo para el ladrillo o para los bloques de cemento. Entonces la madera se utiliza para la ventana, para soportar el techo. Entonces realmente todos los elementos en cierta medida se necesitan, pero si estamos hablando de fundamentos, los fundamentos sí tienen que ser los sólidos. Lo demás cosas son como cosas ya adicionales. Claro, sí, en una construcción, de hecho sí se necesita por ejemplo aunque ahora están usando ya casi las maderas, están desplazando, pero la madera tiene un papel. Esta casa, aquí estamos sostenidos, el techo está, esto es simplemente aquí que nosotros vemos, pero arriba es una estructura de pura madera. Y que tenemos a veces tener que cuidado con los comejentes, porque le dan viaje. Entonces, pero la madera, esa es importante, tiene su lugar. Entonces, Pablo dice, ustedes son el edificio de Dios. Ustedes contaron con mi participación. Yo, por la gracia que Dios me dio, yo como maestro constructor o como perito arquitecto, eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. O sea, que hay que saber cómo vamos a construir. O sea, y lo que dice Diana es cierto. O sea, si vamos a poner en el fundamento madera y le vamos a montar una estructura de paredes, para eso va a tener un problema. De pronto al comienzo se ve bien, pero después con el tiempo vamos a tener problemas y dificultades. Entonces tener cuidado con los materiales y el fundamento. Entonces, la terminología en esta imagen, vean claro, es que yo eché los cimientos como un experto en construcción, como un maestro constructor, como un perito arquitecto. Seguimos, estamos ahí en el repaso y se habla en varias ocasiones de edificar, de construir, de fundamentos, de cimientos, de variedad
de materiales, de calidad también de los materiales, de la calidad y en el momento en cual usar los materiales. Entonces, todo ese vocabulario de 1 Corintios 3 comunica una advertencia, o diría yo un tono de advertencia. Hay que tener mucho cuidado de cómo se edifica la iglesia. Hay que tener mucho cuidado de cómo se edifica la iglesia. Pablo, el maestro constructor. Yo eché los cimientos. Él era un experto en la construcción. Eso fue un privilegio que Dios le concedió a él por la gracia de Dios. Dios le daba la gracia a muchas personas, por ejemplo, para hacer, tirar los fundamentos, o sea, edificar sobre los fundamentos, de plantar iglesias. Hay otros que Dios no le da esa habilidad, pero tienen otra habilidad, que es la habilidad de la consejería, tienen la habilidad de la enseñanza, o sea, y eso se complementa con el otro. Mire, yo conozco pastores misioneros que comienzan una iglesia 3, 4 años y después de 4 años ya no saben qué hacer. Entonces necesitan urgentemente pastor, un maestro, para que les ayude a solidificar, a discipular, a formar, porque la visión de él, o sea, lo que Dios le ha dado es la de compartir el evangelio, de esto por aquí, pero necesita otro que complemente el trabajo de edificar. Entonces, Pablo fue llamado a edificar y él siempre reconocía que el fundamento, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Capítulo 3, versículo 11. Entonces, él reconoce de que él puso el fundamento, pero hay otros que están edificando. Y él no está menospreciando a los que edifican. Los que edifican tienen su valor, pero él dice, tengan cuidado sobre el fundamento que están construyendo. O sea, porque yo puedo estar construyendo, pero no sobre el fundamento que es Jesucristo. Yo puedo estar construyendo y no sobre el evangelio de Jesucristo, sino de mi propio evangelio. Yo puedo estar construyendo dándole a la gente lo que la gente quiere escuchar. Entonces, si la gente quiere prosperidad, quiere éxito, entonces yo les doy palabra de éxito, palabra de prosperidad. Pero ese no es el fundamento bíblico. El fundamento bíblico es que Pablo puso a Jesucristo y la enseñanza de los apóstoles para sobreedificar. Entonces, nosotros estamos llamados a edificar sobre lo que ya está puesto. O sea, yo pensaba, entonces ahí no hay lugar para fabricar mi propia iglesia. O sea, hacer la iglesia a mis caprichos individuales. Porque esta es una construcción de estructura divina. O sea, Dios es el que ha dado el diseño. Ustedes se acuerdan, hay dos historias en la Biblia. Una es la construcción del arca. Dios le dio a Noé, le dijo que construyera un arca y le dio las instrucciones específicas. ¿Qué tal que Noé hubiese dicho, hombre, esto primero aquí yo no veo que va a haber lluvia ni nada, o sea, vamos a hacer esto aquí algo pequeñito, vamos a hacer esto por aquí, de acuerdo a su gusto? No, él tuvo que someterse al diseño que Dios le estableció. Cuando iban a construir el tabernáculo, o sea, consiguieron unas personas también que estaban guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo, que hubo una medida exacta y todos los elementos que eso debía llevar, todo estaba ya fríamente calculado. Materiales todos. Entonces, exactamente, unos artífices, que era lo que hacían eso. Entonces, era por el diseño que de una estructura divina. Dios era el que estaba dando. Entonces, Dios a la iglesia también ha dado instrucciones, cómo formarlo y cómo estructurarlo. Entonces, la advertencia es que la calidad de la obra depende de la calidad de los materiales que se escojan para construir. Entonces, ¿qué representa en la edificación de la iglesia? El oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno, la paja.
y hacíamos esa reflexión. O sea, y que teníamos que tener cuidado cómo estábamos, tiene que ver en lo que el discipulado de la gente, o simplemente vamos a entretener a la gente. Entonces, la calidad de materiales tiene mucha recompensa. Ahora, vimos también que hay el tema de recompensas y pérdidas. Habla ahí también de que el que sobreedifica mal, o el que construye con donde no debe, con hojarasca y con heno, el fuego va a probar eso y un día va a recibir su recompensa. Entonces, cuando el fuego haya hecho su obra, hay que ver qué es lo que va a quedar. Ahora sí llegamos a la tercera imagen. Por favor, un voluntario que me lea 1 Corintios 3, 16 y 17. Y la advertencia de esta imagen es bastante seria. Recuerden que el contexto es que hay una iglesia que los hermanos se están peleando el uno con el otro, que están evidenciando una carnalidad en el manejo de las cosas, porque no simplemente era decir, no, Pablo es esto y Apolo es lo otro, sino que se encendieron en una riña, en unos pleitos internos, o sea, donde estaban produciendo una división fuerte dentro de la iglesia. Entonces, la tercera imagen también les ayuda a esos corintios a saber lo siguiente. Por favor, ¿alguien? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo. Mire, es una de las advertencias, diría yo, más serias en el Nuevo Testamento contra los que pretenden destruir la iglesia. El apóstol Pablo, en esta tercera imagen, le está diciendo a los creyentes que tienen que corregir su perspectiva en cuanto a la iglesia y el liderazgo. Entonces, aquí le está escribiendo a todos. Pablo le está escribiendo también aún a sus seguidores, y está escribiendo a los seguidores de Pablo, y está escribiendo a los seguidores de Cefas, porque también algunos decían, eran más espirituales que los que seguían a Pablo, los que seguían a Pablo, los que seguían a Cefas. Otros decían, yo soy de Cristo. Esos sí eran espirituales. O sea, yo no soy de hombre alguno, yo soy de Cristo. Pero entraba en la pelea. O sea, con esa actitud, era una actitud de pelea. Como bandos. Bandos dentro de la iglesia. Entonces, por eso Pablo le escribe a todos. No saben que ustedes, no dice, no saben que los que me siguen a mí son templo del Espíritu Santo. No, todos. Los que dicen que son del uno, del otro, todos son templos de Dios. Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. O sea, una pregunta, ¿cómo se llamaría eso en literatura? Retórica. O sea, es una pregunta que, bueno, que a ustedes se les ha olvidado. ¿Ustedes se les ha olvidado quiénes son? Ustedes son nada más y nada menos que el templo de Dios. Ahorita vamos a ver qué significa esa parte del templo. Pero hay una sentencia. Miren, si ustedes por estar diciendo que son del uno y del otro, destruyen el templo de Dios, el que hace tal cosa va a ser destruido por Dios. Bastante serio. Ayúdanos a... Ahora, el apóstol Pablo le escribió esta carta a los creyentes de Corintio
para corregir las perspectivas equivocadas. Una perspectiva equivocada era que la persona elocuente que era retraído del mundo, esa era una persona sabia. Entonces, si esa persona elocuente era sabia, entonces yo tenía que seguir a esa persona y así me convertía en sabio. Entonces, esa perspectiva, hoy diríamos, los fans de Pedro, los fans de Apolo. Y a veces sí, a veces, no, yo soy de Martín Cuedo. No, yo soy de Juan Cole. Juan Cole. No, yo soy de Milton. Yo soy fan. O sea, está bien, uno tiene cierta preferencia por ciertas personas. Uno de los predicadores tiene cierta preferencia, pero tengan cuidado de que eso no lo lleve a pensar que el uno es mejor que el otro, sino que sí. Porque fuera de ese no hay más nada. Exactamente, porque fuera de ese no es nada, sino que todo se complementa el uno al otro. Entonces, Roberto decía chistosamente la vez pasada, no, yo veo la cartelera y ¿quién va a predicar el domingo entrante? No, hombre, que Pedro, yo me identifico, yo soy fan de Pedro, ¿cierto, Pedro? Entonces, o sea, y a veces, entonces, está bien, gracias a Dios por los dones y las características que le ha dado a Pedro, que le ha dado al otro, pero eso no debe llevarnos y contribuir a la desunión en la iglesia. Entonces, ellos pertenecen a Cristo, el que murió y resucitó por ellos, o por nosotros, ¿quién fue? Jesucristo. Por nosotros no murió y resucitó Pablo, ni Apolo, ni Pedro, sino Jesucristo. Entonces, nosotros, Apolos, Pablo, Cefa, Martín, Milton, Juan y los demás, somos servidores, colaboradores, ayudantes, administradores de los misterios de Dios. ¿Está? Yo considero que también uno tiene que estar muy alerta precisamente a entender lo que la palabra le viene advirtiendo frente al corazón de uno mismo. O sea, hemos visto a través de la historia cómo el pueblo, por ejemplo, construyó imágenes para adorarlas. O sea, el tema de la idolatría que puede surgir del mismo corazón humano. Entonces, de pronto aquí podemos ver eso, que cuando somos seguidores, de pronto no nos estamos netamente idolatrando, pero sí estamos de alguna forma inclinando nuestra cuestión a poner nuestra confianza en esas personas, o en los pastores, en ustedes, en los evangelistas, en los líderes. Entonces yo creo que la Biblia nos está advirtiendo y creo que tiene que estar presto a examinarse a eso, a poner nuestro enfoque en Cristo Jesús, en quien hizo el sacrificio, y que los demás de ahí para abajo somos seguidores, que algunos tienen autoridad, sí, Exactamente. pero que no son dignos de respeto, mas no dignos de uno reverenciarlos, adorarlos al igual que Sí, el equilibrio. O sea, valorar el trabajo, pero no menospreciar. Entonces, valorar, o sea, que Dios haga, o sea, miren lo que Pablo dijo. O sea, a mí, por la pura gracia de Dios, esto que yo tengo, no es por mí, es por la gracia de Dios. O sea, entonces reconocer eso como humildad que Dios a cada uno le da conforme, por ejemplo, yo por ejemplo en el seminario quise estudiar piano y empecé a estudiar piano y a estudiar guitarra, o sea, por la directora me dijo, no, usted no tiene oído para eso, hombre. O sea, póngase, me mandó a hacer un trabajo de toda la historia de la iglesia, de la música en la iglesia. O sea, me la pasaba yo metida en la biblioteca haciendo todo un estudio allá de eso. Porque para la música, o sea, a mí no me dio eso. Entonces yo tengo que reconocer que Dios no me dio esa, gracias a Dios que me conseguí el complemento con mi esposa. Entonces, pero uno no puede estar luchando con aquello que no le ha sido dado. O sea, hay cosas que Dios le da a uno y hay otras cosas que se le da a otro. Entonces hay que complementar. O sea, miren, en la figura del matrimonio. En el matrimonio es para complementarse el uno con el otro. O sea, hay virtudes, hay debilidades en el uno y debilidades en el otro y se complementan para poder seguir adelante. Entonces, la iglesia es lo que es por la gracia de Dios. Y los líderes son lo que son por la pura gracia de Dios. Entonces, el vocabulario que usa el apóstol Pablo
de las que llamo yo el recurso retórico para llamar la atención con esas preguntas, como la del versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Miren en el capítulo 5, versículo 6, que también usa esa figura retórica. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y así usted lee la carta a los Corintios y va a encontrar esa figura o esa, ¿cómo fue que dije ahorita? El uso retórico de las preguntas para captar la atención de ellos. Porque ellos estaban enfrascados y pensaban que ellos tenían la razón y su propia perspectiva. Entonces, lo que había convertido la iglesia era en un cuadrilátero, donde cada quien peleaba y defendía lo suyo. Entonces, ¿no sabéis qué? O sea, ¿qué quiere decir esa expresión? ¿No sabéis qué? Que ellos deberían saber que era templo del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿No sabéis qué? O sea, ustedes han sido enseñados, ustedes saben que son templos del Espíritu Santo, pero por estar enfrascados en las otras cosas, habían olvidado realmente lo que ellos eran. Templo del Espíritu Santo. Templo. Y templo quiere decir morada. Miren, en el griego, vamos a avanzar un poquito. Estaban los seguidores de Pablo, estaban los seguidores de Apolos, estaban los fans de Pedro, estaban los fans de Cristo, y ahora él les escribe a todos diciéndoles que ellos necesitan entender que no son propiedad de nadie, que no son posesión de ningún predicador, que ellos pertenecen a Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Ustedes deben saber eso. Ustedes pertenecen a Cristo, que Él murió y resucitó por ustedes. Que los líderes no son más que servidores, colaboradores, ayudantes, administradores, y que Dios le ha dado la gracia para revelárselo a ellos. ¿Y todo esto por la qué? La gracia de Dios, pura gracia de Dios. La advertencia. La advertencia es que esta última imagen es una de las advertencias más serias del Nuevo Testamento contra los que pretenden destruir la iglesia. Los corintios, por sus jactancias, por sus divisiones, por su fascinación con la sabiduría humana, estaban en peligro de dejar ser la alternativa de Dios para Corintios. Dios los había llamado a ellos a ser diferentes, a ser la iglesia de Dios allí en Corinto. Pero por sus peleas, ellos estaban enfrascados ahí y perdieron la visión. O sea, dejaron de ser, ellos estaban llamados a ser diferentes, a ser contracultura, a ser la alternativa de Dios para Corintios, y perdieron de vista eso. Se olvidaron de quiénes eran. Entonces empezaron a pelear por lo que ellos consideraban entre sí. Entonces, nosotros en algún momento de la vida podemos caer en esa, perder nuestra identidad, nuestra misión. Mire, nosotros hemos sido llamados por Dios, y Dios nos ha hecho a nosotros templo de Dios, morada de Dios. Miren, lo que significa eso es algo muy impactante. En el templo había dos segmentos. Vamos a pasar un poquito adelante. Hay dos segmentos que está el templo en general, y había otro que esa se identificaba como la palabra hierón en el griego, para hablar del templo en general. Pero la palabra que Pablo está usando aquí de templo es la palabra naos, que es el lugar santísimo.
¿Se acuerdan que el templo estaba dividido en dos partes, lugar santo y santísimo? Que al lugar santísimo solamente entraba al naos, solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, donde estaban el arca del pacto, los panes de la proposición, y estaba la rama que reverdeció. O sea, había ciertas cosas allí que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y con todo una serie, se consideraba que allí era donde moraba Dios, donde Dios había determinado hablar y relacionarse con su pueblo. Esa palabra templo aquí es esa, el lugar santísimo, el naos. Y yo pensaba, o sea, yo soy el lugar santísimo, el templo del Dios viviente. O sea, eso tiene unas connotaciones tremendas. La iglesia es el naos, o sea, es el lugar donde está la presencia de Dios. Por eso la advertencia. Y pensemos en las distintas formas en cómo lo que somos en Cristo debe llevarnos a conductas apropiadas. O sea, si yo soy templo del Espíritu Santo, si soy templo de Dios, o sea, mi cuerpo tiene un valor muy especial, o sea, y debe darle un cuidado muy especial. Alguien me hizo una ilustración una vez que decía, si tú vas con los 2.500 del bus y vas al centro, tú te puedes meter con toda confianza por allá y no llevas reloj ni celular, te metes por el boliche, por toda esa cuestión, con los 2.500, y eso con cuidado. Pero si llevas tú en tu poder 5 millones de pesos, o sea, te meterías así en esos lugares así peligrosos con 5 millones en una mochila o en el bolsillo. Si nosotros no tenemos en nuestro templo nada más y nada menos que al Dios del universo, en la persona de Jesucristo, ¿cómo no deberíamos nosotros comportarnos? O sea, los lugares que frecuentamos, o sea, el cuidado que debemos tener con nuestro cuerpo. Dice la Biblia en Romanos que no debemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad, porque es que nuestro cuerpo, Dios se dignó en hacer su morada allí. Somos templo. Entonces, yo pensaba, ¿en qué forma los corintios estaban en peligro de destruir el templo de Dios allí en la ciudad? A ver, oigo sus comentarios. ¿En qué forma ustedes creen que los corintios estaban en peligro de destruir el templo de Dios allí en la ciudad? Para darles un poco de idea, en Corinto había templos paganos, y en esos templos paganos había unas prostitutas, y esas prostitutas, las personas venían de diferentes ciudades y tenían relaciones con las prostitutas, y el concepto que había en esa época era que al tener relaciones con esas prostitutas que estaban allí en el templo, la persona adquiría cierta espiritualidad, se llenaba, o sea, que esas mujeres que estaban al servicio y eran patrocinadas por el templo, concedían espiritualidad y gracia. Entonces, el término corintio o corintizar se volvió el de tener relaciones sexuales y de la promiscuidad sexual. O sea, habían convertido el templo ese que estaba allí en algo de perversión. Ahora hay una iglesia que nace allí entre Corintios, que está llamada a ser una iglesia diferente. Entonces, ¿en qué manera ustedes creen que los corintios estaban en peligro de destruir el templo de Dios allí en la ciudad con lo que estaba pasando? Yo considero que de pronto una de las formas en que estaban poniendo en peligro era precisamente no tener, no enseñar precisamente el fundamento que era Jesucristo, siendo que el trasfondo, como usted explicaba ahorita,
era que ellos estaban en busca, el ciudadano de Corinto estaba en busca del conocimiento, por ejemplo, y acá había que enseñar era el poder de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Entonces de pronto, al tener las mismas prácticas, digamos, de enseñarles que había líderes, por ejemplo, a quienes seguir en lugar de Cristo, yo pienso que se estaba poniendo en peligro precisamente la doctrina y la permanencia de la verdad en la iglesia. Esa es una de las que Sí, muy bien. En el mismo capítulo, Pablo está hablándoles, está diciéndoles que son carnales, ¿sí? Y que los deben tratar como, o sea, que todavía no son capaces ni siquiera de discernir lo sólido de la escritura o de lo que Dios les había hecho, sino que había que tratarlos como a niños y como a carnales, que había entre ellos celos, contiendas, disensiones, y de esa manera se estaba destruyendo también el ejemplo de Dios y ellos mismos. Correcto. ¿Sara? El hecho de que hubiera la pelea en las divisiones. Estaba dando a donde fuera muy mala imagen. Y yo me imagino que muchos muertos que llegaban al ver entre ellos la peleadera se aburrían y no llegaban a conocer al Señor por el mal testimonio de las peleas internas. Y se les perdía la oportunidad de que las personas de su entorno conocieran al Señor y de paso estaban destruyendo la vida espiritual entre ellos y entre los que querían seguir a Dios. Exactamente, o sea, no estaban siendo la alternativa. No estaban siendo la alternativa para la gente. O sea, una persona nueva llega y entra y entonces van a tratar de que el nuevo vete por aquí con los Apolos y el otro por acá, no, venga, por acá con lo de Pablo, por acá con lo de... Y entonces esa persona dice, no, hijo, es dirijada, o sea, que eso es lo que se ve en el mundo, entonces me quedo mejor allá. Entonces estamos siendo piedra de tropiezo, estamos en cierto sentido destruyendo el templo de Dios, porque esa persona estaba perdiendo la oportunidad de conocer a Dios vivo y verdadero. La contaminación. La contaminación. De hecho, en el capítulo 5, ya Pablo hace un anuncio de un caso de ignorancia de pecado. Entonces, ahí había una posibilidad muy grande de que se contaminara por el entorno de la presión. Muy buen apunte. Yo extrapolo eso al día de hoy. Si bien es cierto que muchos predicadores tienen como fundamento de la iglesia al Señor Jesucristo, porque en sus prédicas mencionan al Señor Jesucristo, pero ¿en qué forma lo mencionan? Y eso es lo que hace la diferencia entre una iglesia donde los pastores, teniendo como fundamento al Señor Jesucristo, están edificando conforme a la palabra de Evangelio del Señor Jesucristo. Nosotros vemos por internet muchos predicadores que, a pesar de que mencionan al Señor Jesucristo, sus enseñanzas no se ajustan a lo que el Señor Jesucristo dijo, sino que le quitan, le ponen y aún están enseñando herejías. Y en esa forma están destruyendo a las personas que están asistiendo, porque no les están dando el alimento correcto, sino les están dando justicia. Entonces, cuando se pierde la razón de ser, cuando la iglesia se convierte, por ejemplo, en una opción política, un fortín político, donde se negocia con ciertos partidos, y entonces eso llega a ser vergonzoso y llega en cierto sentido a afectar, por ejemplo, en Colombia uno a veces lee algunos artículos en semana, o sea, y nos meten a todos en la misma bolsa. Exactamente, o sea que nosotros somos como unos borregos que no sé qué, que nos lleva por aquí, cuando dice el político nos lleva para allá, o sea, entonces cuando perdemos la razón de ser, o sea, no quiero decir que cada quien está en libertad de votar por quien quiera, pero no podemos tomar la iglesia como un fortín político, porque perdemos la razón de ser. En otro aspecto,
En Corintios el estilo de vida era la inmoralidad. Y Pablo estaba pidiendo a la iglesia que reconociera que ellos eran templo del Espíritu Santo. O sea, y la pregunta es para ellos y para nosotros: ¿estamos viviendo a la altura de ese llamado y de esa realidad de ser un pueblo diferente? Corintios no, lo que dijo Ismerael. Un poco de levadura leuda toda la masa. 1 Corintios 5. Un hermano en la iglesia está viviendo con la madrastra y normalito en la iglesia. O sea, eso no estaba pasando según ellos nada. Y entonces Pablo le dice: no, hombre, el tal hay que entregárselo a Satanás para que se arrepienta. O sea, llega Pablo con esa, porque no estaban siendo la alternativa. Entonces, cuando nosotros no vivimos a la altura de quiénes somos, que somos santos, somos llamados a ser un pueblo diferente, o estamos asumiendo un estilo de vida como lo está practicando el mundo. Sí, Lucho, y luego Sara. Hay muchos pastores que se van a internet y sacan un mensaje, una predicación, por cualquiera. ¿Qué pasa? Que por la pereza, por no agarrarse del Espíritu Santo, por salir del paso, toman una enseñanza sin ningún fundamento y la dan a conocer. ¿Qué puede recibir estos cristianos que están en la iglesia? Nada puede haber. Es lo que puede haber es una distorsión de todas las cosas. Y esto ocurre. Yo he sabido por muchas personas, también estoy tocando por internet, por el profesor. Ahí no hay fundamento con respecto al Señor Jesucristo, ni tiene una finalidad para salir diferente, o salir con algo muy agradable para la vida de la persona. Actualmente no hay mucha distancia moral con respecto a lo que pasaba en Corintios. A nivel de la Iglesia Católica y Protestante se ha protagonizado un escándalo de tipo sexual. Pastores que abusan de la modestia de la Iglesia. Curas que practican la verdad. Y jóvenes que estando en los ministerios tranquilamente fornican con las novias, que se ha acostumbrado que no importa, o sea, ya no hay novias y novios y maridoblios y maridoblias. Y se ha visto como una costumbre socialmente aceptada este tipo de prácticas. Entonces, nosotros también como iglesia tenemos que meditar con respecto a la moralidad de la sexualidad que nos viene actuales. Entonces, la pregunta va en ese sentido. O sea, ¿estamos nosotros viviendo a la altura del llamado de que somos templo de Dios santo, de que en realidad somos un pueblo diferente, o estamos haciendo lo mismo que hace el mundo? Estamos viviendo de acuerdo a los mismos parámetros del mundo, lo que Sara nos ha dicho. O sea, que es una tremenda realidad. La iglesia de Corinto no estaba haciendo una... ¿Cómo podía decir estos hermanos de Corinto a la gente de allí: vean, arrepiéntase, viva de una manera diferente? Cuando los que estaban allí estaban viviendo entre peleas el uno con el otro, y el uno viviendo con su madrastra. O sea, y no estaba pasando nada. Entonces no estaban haciendo alternativa. Habían asumido el estilo de vida de alrededor. Entonces, nosotros podemos en un momento dado, por ejemplo, yo he oído personas que dicen que no deberíamos del púlpito hablar de adulterio, sino de una opción personal que tiene el ser humano. Ya que el ser humano tiene una opción natural de tener otra alternativa, tener otra esposa. Si no puede con la que tiene, va a tener otra. Entonces, pero sin embargo,
se presenta como algo que puede ser como muy normal y quererse aceptar, porque como eso la gente quiere oír eso. Entonces yo no le comunico lo que Dios dice, sino, hey, tú quieres oír eso, entonces, oye, ¿verdad lo que tú estás pensando? Esto por aquí, por allá, y estoy alimentando eso, entonces estoy destruyendo el templo de Dios. También cabe analizar la alternativa de la famosa ideología de género. También cabría. Exactamente, todo eso. Entonces, un llamado a ser un pueblo diferente, porque la sentencia es fuerte. La sentencia de Dios es que Dios puede destruir al que destruye el templo de Dios. Señor, y en tu nombre no hicimos milagros y echamos demonios. Entonces, miren, y el pecado nuestro individual afecta al resto de la iglesia, contamina la levadura, esa levadura, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces hay que ser consecuentes con lo que nosotros estamos predicando y lo que somos, porque es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nosotros somos el naos, la iglesia, en la iglesia mora el Dios viviente, somos morada de Dios, como si Dios viviera en el lugar santísimo, ahora vive en este lugar santísimo, que es nuestro cuerpo. Ahora, la advertencia en el libertinaje y la inmoralidad sexual en el liderazgo, en la IBM en los últimos años nos ha tocado atender muchos casos de problemas de inmoralidad sexual. Ya, vergonzoso, pero ya ha sido la realidad. Atender esos casos. Ya, y a veces simplemente algunos pastores y algunos líderes lo ven como algo normalito, un desliz, y no una persona que ha tenido problemas y dificultades, entonces lo mandan a determinado lugar por 15 días para un proceso de restauración y ya luego vuelven y están, entonces lo cambian de lugar. Una debilidad. Sí, exactamente, entonces ya no, porque como allí ya afectó eso, entonces vamos a mandarlo para el otro lado, pero allá vuelve, comete lo mismo, porque no ha sido sanado. Lo que pasa es que los maestros que abusan de los estudiantes no los despiden, sino que los mandan a otra escuela en otro lugar y siguen que Exactamente. O sea, los patrones del mundo se incorporan dentro de la iglesia. Miren cómo termina el apóstol Pablo todo este asunto y cómo voy a terminar yo este asunto esta mañana. 1 Corintios 3, 18. Dice 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ¿qué? Ignorante. Para que llegue ¿qué? A ser sabio. O sea, es una pedra que le está tirando a aquellos que decían ser seguidor de Apolo, ser seguidor de Pablo. Esto, o sea, si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y remata, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida,
sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todos son de Cristo y pertenecen a la iglesia de Cristo. Y Cristo ha hecho morada a través del Espíritu Santo en la iglesia de Dios, en el templo que somos nosotros. Entonces, mis amados hermanos, qué tremendo privilegio tenemos nosotros, ser templo del Espíritu de Dios. Pero al mismo tiempo, el privilegio es una responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande la de ser, y recuerden lo que dijimos en unas enseñanzas anteriores, que entre más luz tengo, más responsable soy. Al que mucho se le da, mucho también se le exige, se le pedirá. Que Dios nos ayude a ser consecuentes con la realidad de lo que somos. Gracias a Dios yo a veces, si hubiese sido Dios, de pronto yo no incluyo en el libro la iglesia de Corinto, ¿cierto? O sea, porque eso es mal testimonio, pero es que ese mal testimonio va acompañado de la corrección, de la instrucción, de la formación, y gracias a Dios porque está ahí para mostrarnos ese ejemplo, para que nosotros no seamos como la iglesia de Corinto, sino que seamos una alternativa o una contracultura para presentar el Evangelio de Dios. Campo de labranza de Dios, el fundamento que Dios ha puesto, que es Jesucristo, edificio de Dios y morada como templo de Dios, el Espíritu Santo. Qué tremendas bendiciones recibimos nosotros. Eso debe animarnos a vivir vidas diferentes, vidas agradecidas con Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a preguntarnos en silencio a qué conductas apropiadas debe llevarnos el saber que somos el naos, el templo de Dios. Si hay algo que necesitamos examinar en nuestra vida, buscar a alguien para confesar, díganle al Señor: Señor, yo quiero ser una alternativa para esta ciudad. Gracias porque tú me has hecho diferente. Por la obra, por la gracia de Jesucristo, soy el templo de Dios. Soy valioso. Por lo que tú has depositado en mí, Señor. Mi valía, Señor, está en que soy de Cristo. Cristo ha hecho morada en mí. Gracias, Señor, porque mi valor no depende de mis posesiones, de mis títulos, de mis propiedades. Mi valor depende de que tú me amaste, Señor. Siendo indigno, vil pecador, nos amaste. Te entregaste en la cruz del Calvario por nosotros. Y allí en la cruz del Calvario, Señor,
el acta de nuestros delitos que nos era contraria, tú la clavaste. Tú triunfaste, tú nos perdonaste nuestros pecados. Y nos has hecho morada del Espíritu Santo, Señor. Te agradecemos, Señor, por tan inmenso regalo. Ayúdanos a vivir a la luz de quienes somos. Señor, hay tanta gente en esta ciudad que está decepcionada de las iglesias, de los creyentes, de la fe, y necesitan ver ejemplos diferentes, necesitan ver personas lavadas y redimidas por la sangre de Jesucristo, que viven de acuerdo al Evangelio, que no son perfectos, pero que reconocen sus pecados y que están listos y dispuestos a vivir para la gloria y la honra tuya. Señor, líbranos de ser protagonistas de divisiones. Líbranos, Señor, de tomar partidos. Líbranos de menospreciar a otros, Señor, que tienen dones diferentes a los nuestros. Ayúdanos a valorarlos, a complementarnos, porque tú te has empeñado en edificar tu iglesia. Señor, tú edificarás tu iglesia. Es tu iglesia. Somos tu iglesia. Gracias, muchas gracias por la obra tuya en la Iglesia Bíblica Coinonía. Gracias porque estamos en tus manos y queremos seguir siendo formados por ti. Tenemos muchas cosas que corregir, pero estamos en las mejores manos, en las manos del alfarero. Queremos ser Pablo dócil en tus manos, Señor. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.